nosotros y nosotras seguiremos trabajando por políticas y por presupuestos que se centren, sí, pero que se centren en la gente. Eskerrik asko. Eskerrik asko, Bollain jauna. Bildu taldearen ordezkaria, Pinedo Anderea, zurea da hitza. Egunon berriz ere. Voy a intentar ir por orden. Señor Damborenea, que la RGI se incrementa si nosotros hubiéramos llevado hacia adelante nuestras propuestas, incluso con la que sale adelante apoyado por ustedes del 1,5%, más que muchos sueldos y pensiones. ¿Qué pasa? ¿Que la culpa es de los perceptores de la RGI, acaso? ¿O la culpa es del Partido Popular y de su ley? ¿O no? Porque que me diga usted que, la razón es esa, no. La culpa de que los perceptores del RGI tengan un incremento superior a algunos sueldos y a algunas pensiones es del Partido Popular, porque el Partido Popular aprobó una ley de pensiones que dice lo que dice y el Partido Popular hizo una reforma laboral que nos ha traído hasta donde nos ha traído. Señor Damborenea, que su modelo es muy distinto al que plantean otros, pónganse de acuerdo el triunvirato. ¿Tenemos modelos distintos o no tenemos modelos distintos? Porque usted dice que sí y aquí la señora Gorospe y la señora Castelo, que muy hábilmente no está presente, ha dicho que no. ¿Y son distintos? Claro que son. Por eso ustedes están en el acuerdo presupuestario y Euskal Herria Bildu no están en el acuerdo presupuestario, porque tienen un modelo económico distinto al que nosotros llevamos adelante. Y que esta es la dirección correcta. El señor Azpiazu tampoco está. Atese los machos, señor Azpiazu. Vienen 3 años de curvas con el Partido Popular. Señora Castelo eta Gorospe Anderea, de verdad, y la señora Castelo me gustaría que me escuchara, ya lo leerá en el diario de sesiones. Incoherencia y postureo. Lo ha repetido no sé cuántas veces. Y coherencia y postureo el del Partido Socialista. El del Partido Socialista que ha tenido que venir hoy aquí a defender al Partido Popular. Tela marinera. Partido Socialista Obrero Español defendiendo aquí las enmiendas del Partido Popular. Sí, señora Corcuera. Sí, señora Corcuera. Defendiendo un acuerdo con el Partido Popular. El partido que ustedes dijeron que era el de los recortes y ustedes hicieron que volviera a ser gobierno. El partido que ustedes dijeron que es el de la corrupción y partido que ustedes han hecho que vuelva a ser gobierno. Incoherencia y postureo, la del Partido Socialista Obrero Español. Sí, señora Corcuera. ¿Que no hay alternativas? Claro que las hay, las hemos puesto sobre la mesa. Lo que pasa es que ustedes sistemáticamente pasan de lo que digan los demás. Y una cosa que me ha encantado, a Bildu se le han caído muchas enmiendas por el camino. No, señora Castelo, no se le ha caído ninguna. Están todas en nuestra cabeza. Están todas en el pacto que tenemos con los ciudadanos y ciudadanas vascas. Todas. No como ustedes. Porque les tengo que recordar lo que hicieron ustedes la legislatura pasada. Porque la señora Castelo no estaba aquí, pero ustedes sí. Y ustedes dijeron no a un acuerdo con Bildu en el que había negro sobre blanco acuerdos firmados en este Parlamento, acuerdos firmados con el Partido Socialista y optaron por hacer un acuerdo para campos de fútbol, rotondas y subvenciones a fundaciones de su partido, señores del Partido Socialista. Eso es lo que ustedes hicieron y eso es lo que van a seguir haciendo. Que hace mucho frío fuera, me dice la señora Castelo. Sí. La gente sabe que hace mucho frío fuera, pero ustedes, señores del Partido Socialista, ya se han preocupado de buscarse una buena manta tejida de altos cargos. Eso es lo que ha hecho el Partido Socialista. Partido Nacionalista Vasco, datos de la encuesta. Señora Gorospe, benetan, hartu duzu, nahi izan duzuna. Informe horrek berak esaten du. Pobreza grave se cronifica. Pobreza grave se cronifica. 104.000 personas en pobreza grave en la comunidad autónoma vasca. Son personas con caras, con ojos, son personas con sentimientos, personas con problemas en el día a día. Y usted se queda en los índices que parece que van un poquito mejor. Claro, cuando uno solo se ahoga hasta aquí, cree que es mucho mejor que cuando se ahoga hasta aquí. Pero se ahoga, señora Gorospe, se ahoga. Igual, se ahoga. Que el PNV esaten duzu borondatea zeukala adostasunerako Bildurekin, eta guk ez dugula gure izan, eta beti EAJ hor dagoela, eskuzabal, eta Bilduk ezetz. Eta esan duzu
gauza bat oso garrantzitsua, baldintza berdinak eskainita. Es decir, usted creía que EH Bildu se iba a vender por 29 millones de euros. Eso es lo que creía el Partido Nacionalista Vasco, que tenía los 18 votos de EH Bildu por 29 millones de euros, por 29 millones de euros del crédito global, por 29 millones de euros que no hacían mover ni un euro del acuerdo del reparto de poder entre Partido Nacionalista y Partido Socialista. Eso es lo que creía el Partido Nacionalista Vasco. Eta horretarako EH Bildu ez dago. Ez dago, ez gaur, ez dago. Ez dago eta hori badakizue. EH Bildu dago herri honen onerarako. EH Bildu dago aldaketak aurrera eramateko. Baina EH Bildu ez dago favoreak egiteko. Eta horretarako, horregatik dauzkazuten bidelagunak. Negoziazio prozesuaren erdian zerbait gertatu omen zen esaten du. El agora, el abera, ez. Nik esango dotxut zer gertatu zen negoziazioaren erdian. Azpiazu jauna atera zela prentzaurreko bat esatera eta esan zuen. Quiero un acuerdo presupuestario y lo voy a presentar el próximo miércoles. Y eso era un jueves de pleno en este Parlamento, cuando todavía el calendario de la tramitación presupuestaria decía que quedaban más de 15 días para poder hablar. Pero no, el señor consejero salió diciendo que iba a presentar un acuerdo aquel mismo miércoles. Eso es lo que pasó, que ustedes ya tenían un acuerdo con el Partido Popular, que ustedes ya habían firmado un ida y vuelta con el Partido Popular. Ustedes me apoyan aquí y yo les apoyo en Madrid. Porque usted hoy aquí ha vuelto a hacer lo de siempre. Lo de siempre, que ustedes han hecho, zeuek ez duzuela egin, bai, ahaztu zait. Se le está gastando ya, Se le está gastando ya el comodín de Guipúzcoa, señora Gorospe. Se le está gastando ya, porque venga otra vez el comodín de Guipúzcoa. Eta badakizu guzurretan ari zarela. Ez da egia. Bai. Nik egiten dut nik gure dudana. Ez da egia. Eta zu badakizu ez dela egia. Ez da egia, ze gobernu honek badauka ahalmena defizit muga negoziatzeko. Y el límite de déficit no se negocia en una reunión protocolaria con el señor Montoro de 2 horas en Madrid. Y usted eso lo sabe. Y el gobierno vasco podía haber negociado el límite de déficit y muy hábilmente se quedó con el mismo límite de déficit que el resto de comunidades autónomas de régimen común. Y eso lo puede hacer el gobierno vasco. El resto de administraciones públicas no tienen esa capacidad. La tiene el gobierno vasco. Y no quiso hacerlo. Es más, en aquella legislatura aparentemente tan mala para el mundo y mucho peor para Euskadi y para Guipúzcoa, ya ni te cuento, hubo una propuesta encima de la mesa para acordar una línea común en relación al límite de déficit y ir como pueblo a defender eso a Madrid. Y el PNV dijo que verdes las han segado, porque para defender Euskadi ya están ellos y se valen, ¿verdad? Y eso es lo que nos vienen a decir. Y toda su justificación viene porque al final lo que dijo ayer el señor Ortúzar es la puñeterísima verdad. Ustedes tienen un problema para vender el acuerdo con el Partido Popular. Y el señor Ortúzar ya lo dijo, hacer un acuerdo con el Partido Popular puede llegar a quemarnos. Ese es el problema que tiene el Partido Nacionalista Vasco. Ese es el problema del Partido Nacionalista Vasco, que ahora tiene que ir a su casa, tiene que ir a las Batxokis y vender un acuerdo con el Partido Popular. Ese es el problema. Pero para eso ustedes se dedican a decir que nosotros hicimos no sé qué. No, señora Gorospe, no se equivoque. No fue un consejero de EH Bildu el que salió a prensa a decir creo en una reforma fiscal, hay que subir los impuestos, no tengo dinero para gastar, y que una semana más tarde tuvo que recular, es más, ni siquiera estuvo en el debate presupuestario, porque eso sí, el señor Azpiazu vergüenza torera tiene, no como otros, no vino aquí porque ya le había dicho Confebask que de eso nada monada. Ya le había dicho el diputado de Bizkaia que de eso nada monada. Eta hori horrela izan da. Baina PNV bere rakarrakarekin. Berriz ere zuek adostuko duzuen aurrekontuak ez dio erantzuten. Herri honi, ez dio erantzuten. Hasieratik ez dagoelako egon behar den baliabideak eta ez daude zuek ez dezuelako nahi baliabiderik egotea. Erosoagoa delako baten bakar batzuk zoriontzea, bakar batzuk kontentu izatia eta jendeari ale. De verdad, y para terminar, porque no, en serio, que me quedo en el discurso del no, jamás. Y cualquiera que me conoce a mí sabe que yo jamás he practicado ese tipo de política. No, señora Castelo, lo que no hago es venir aquí, como le ha pasado a usted, que me da la sensación que le hubiera gustado bastante más ser azote de gobierno que tener que ser la que le hace los recaos al Partido Nacionalista Vasco. Ese es su problema, señora Castelo, que el Partido Socialista le hace los recaos al Partido Nacionalista Vasco. Y usted, lamentablemente, es la que los tiene que hacer. Eskerrik asko, Pinedo Anderea.
Eusko Abertzaleak taldearen ordezkaria, Gorospe anderea, zurea da hitza. Eskerrik asko berriro ere legebiltzarburu